quería agradeceros vuestra presencia. Mirad, para nosotros es un placer venir a Chipiona a presentar como futura alcaldesa a Isabel María. Es verdad que lo hacemos en un contexto de elecciones autonómicas, cuando de aquí al 22 de marzo vamos a decidir el futuro gobierno de Andalucía. Pero yo quiero decir algo antes de hablaros de nuestro proyecto de Andalucía, que tiene mucho que ver con el proyecto de Isabel María en Chipiona. Yo defiendo en la necesidad de regenerar la política, que hay cosas que nos dan asco, ¿verdad? Y nos indignan. Yo defiendo que es muy importante que los dirigentes políticos, que los alcaldes de los pueblos, de las ciudades, sean buenas personas. Isabel María es buena persona y por eso va a ser una magnífica alcaldesa de Chipiona. Yo quiero comentaros que Izquierda Unida está muy orgullosa de que lidere el proceso aquí, lideres tu candidatura a ser gobierno, porque necesitamos una Chipiona de izquierda. Necesitamos una Chipiona que contribuya a un gobierno andaluz de izquierda. Y en ese sentido deciros que queremos un gobierno en Andalucía que sea amigo de los ayuntamientos, pero no de palabras, sino de hechos. Un gobierno desde Andalucía que contribuya a que los ayuntamientos tengan más capacidad de gestión. Un gobierno de Andalucía que contribuya a algo que algunos de vosotros y vosotras más mayores supisteis en los años 80, cuando los gobiernos locales, cuando los ayuntamientos se convirtieron en el motor de economía de los pueblos, cuando eran los que contrataban y movían a la gente que estaba parada. Queremos recuperar el papel de los ayuntamientos como el papel de los que fomentan la economía de Chipiona, los que ayudan a poner en marcha un plan de desarrollo para Chipiona con la Junta de Andalucía. Sentiros aliados del gobierno andaluz, Isabel María. Por eso os pedimos el voto para Izquierda Unida en Andalucía, para después también tener el apoyo del gobierno andaluz, de gobiernos de izquierda en los pueblos, también en Chipiona. Hablamos nosotros de la necesidad de transformar Andalucía, ese es nuestro lema. Todo el mundo habla de cambio, no. Es que Andalucía hay que cambiarla, no, hay que transformarla. Hay que transformar el modelo económico. O nos vamos a seguir resignando al paro de siempre. O nos vamos a seguir resignando a que unos meses trabajo y otros no. Hay que cambiar el modelo social. O nos vamos a resignar a que haya 500.000 personas que no tienen un ingreso. O nos vamos a resignar a que haya 700.000 familias con todos los miembros en paro. Yo os convoco a la no resignación y a la rebeldía. Os convoco desde la esencia de la izquierda a construir una sociedad mucho más justa, porque es posible. Pero es posible con mucho apoyo a la izquierda que cree en la transformación de Andalucía. Nosotros hablamos de un cambio de modelo social y económico, claro. Un cambio de modelo social y económico que siente las bases de la creación de empleos de calidad y sostenido. Mira, el otro día dijeron que había mejorado el empleo. Nos están engañando. Yo he visitado a algunos compañeros, he tenido además que coincidir en algunos institutos. He estado 20 años en un instituto. Y os voy a decir una cosa. Cuando bregábamos con los niños, con los padres, cuando compartíamos preocupaciones, inquietudes, a mí personalmente lo que me indignaba era que me tomaran por tonto. Que cuando venía un dirigente político, iba a decir una barbaridad, menos mal que no la he dicho. Cuando venía alguien, un dirigente político, nos tomaban el pelo. Y está bien de que nos tomen el pelo. La gente de izquierda somos gente que intentamos analizar críticamente la realidad. Y lo digo porque el otro día nos decían que había mejorado y subido el empleo. Y todo el mundo, los periodistas, ha subido el empleo, ha crecido el empleo. Pero os voy a contar una cosa. Crecer el número de personas que trabajan no es crecer el empleo. ¿Sabéis por qué? Porque en enero de 2013 había las mismas horas que en enero de 2015. Las horas todas contabilizadas del trabajo en toda España. Y sin embargo hay 400.000 personas que están trabajando más con las mismas horas. ¿Eso qué significa? Significa que la gente trabaja 4 horas en lugar de 7 o de 8. Significa que trabaja una semana y cuando le toca. Significa que cuando se jubila una persona en una empresa, con 1.200, 1.300, vamos a poner 1.500 euros ya de todos los méritos,
lo sustituyen por 3 que cobran 400 o 500 euros. Eso no es creación de empleo. Eso es un fraude laboral. Es un fraude social. Y es una tomadura de pelo que la gente de izquierda no vamos a hacer. No vamos a hacer. No nos van a ver. Somos gente rebelde. Somos gente rebelde. Perdonad que me apasione, pero me toman el pelo y me indigno. Porque soy un ciudadano como todo. ¿Qué vamos a asumir un modelo social en que la gente, como en los años 50, esté esperando? ¿Os acordáis en los años 50? Llegaba el capataz a la plaza y decía: tú trabajas, tú no, tú trabajas, tú no, tú que eres comunista no trabajarás nunca. ¿O no? Ahora será: tú trabajas con el botoncito de internet y tú no trabajas con el botoncito de internet. Esa va a ser la diferencia. ¿Asumimos ese futuro? Nosotros no estamos dispuestos a asumir ese futuro. Y os pedimos, y os solicitamos, y os pedimos colaboración, ayuda y actitud para no asumir ese futuro. El futuro de Andalucía tiene que ser un futuro que reivindique calidad en el empleo. Un futuro de Andalucía que reivindica un cambio de modelo económico. ¿Para qué? Vamos a aprender de la década anterior. ¿Qué ha pasado? Que pusimos los huevos en el mismo cesto de la construcción. Y cuando se rompió la cesta, se nos fue todo abajo. Y resulta que una de las conclusiones que tenemos que sacar es que un modelo económico que se sostenga en Andalucía es un modelo que se defina por un equilibrio entre sectores. Y aquí vamos a hablar de Chipiona, la construcción que se nos cayó, el turismo que es en verano y en el resto del año parado, la agroalimentaria que se nos ha caído, porque no empieza a no ser rentable alguna explotación agraria. Asumimos que nos queremos así para siempre. Por eso cuando hablamos de modelo productivo, me dicen: Maillo, concreta. Os voy a concretar. Un modelo productivo es definir qué sectores queremos que se desarrollen en Andalucía. Y para ello tenemos que tener dos condiciones. Una, saber qué es lo que tiene potencialidad. Y dos, qué es lo que tiene capacidad de estar sostenido en el tiempo. La construcción, sí, pero no puede ser el sector en torno al que gire todo lo demás. Es una lección que hemos sacado de la década pasada. ¿Es un sector importante? Sí, el 12, el 13% del Producto Interior Bruto. Eso puede generar en torno a 350, 400.000 empleos. Sí, los genuinos, los que siempre han estado en la construcción. ¿Para qué? ¿Para seguir creando y especulando el suelo y construyendo casas que después nadie compra? ¿O por qué no aprovechamos un desarrollo del sector de la construcción para mejorar las viviendas que necesitan rehabilitación? ¿Por qué no hacemos un plan de inversión para que se reactive la economía a través de la construcción, mejorando puertas y ventanas y eficiencia energética? Es decir, para vivir mejor. Vamos a reactivar y mover la economía, pero para vivir mejor. Construcción sostenible, por supuesto. Tenemos un plan. Izquierda Unida ha tenido y tiene un plan que está en el programa, 1.000 millones de euros que son perfectamente asumibles dentro del presupuesto de aquí a 2020 y 100.000 empleos directos. ¿Por qué? Porque imaginaos lo que es solamente las viviendas públicas, 80.000 viviendas públicas. Y dirá alguien: ¿cuántos son esos? 80.000 viviendas públicas de la Junta de Andalucía es como si la Junta de Andalucía fuera propietaria de toda la ciudad de Granada. De toda la ciudad de Granada. Fijaros si hay capacidad para rehabilitar viviendas que están anticuadas. Y también promoción de la rehabilitación a los que quieren rehabilitar su propia vivienda. Y de grabación fiscal. Y una cosa muy clara que tiene Izquierda Unida, que es que cuando invierte no va a dedicarse a hacer contrataciones para que las grandes empresas constructoras vengan a pegar el bocado. Ayuda directa y clara. ¿A quiénes? A las pequeñas empresas, que son las que mueven la economía de los pueblos. ¿Cómo sostenemos la economía de los pueblos? ¿Llamando a construcciones y contratas? ¿O contratando y promocionando las pequeñas constructoras de cada pueblo y de cada ciudad? Ayudas claras para evitar ¿el qué? El buitreo de las grandes constructoras y el buitreo de las eléctricas. ¿Estáis viendo lo que están haciendo las eléctricas? Están promoviendo que yo te mejoro la vivienda y a cambio te lo voy cargando en la factura. Están empezando a especular con ese programa de rehabilitación. ¿Qué tenemos que hacer desde la administración pública? Liderar ese proceso e impedir que cojan ese bocado, que es una nueva especulación. Ahora ya no se lleva lo de recalificar suelo y hacer casa, ya no es negocio. Ahora lo que se lleva es rehabilitar viviendas en el casco histórico, en el centro. Eso es lo que empieza a ser rentable. ¿Para qué? Para expulsar además a las clases populares del centro. Otra especulación de nuevo en la construcción. Pero vamos a apostar por la construcción sostenible. Pero un sector, una parte. Aprendamos de la experiencia.
Y vamos a apostar por un turismo el qué. Y esto es muy importante para Chipiona, Isabel María, y tenemos que abrir ese debate también aquí. El cambio estratégico, y cuando hablamos de estrategia, es no mirar en el corto plazo, es no mirar un plan de un mes que dura un mes y después nos quedamos igual. Es tener una visión de futuro de Andalucía. Y en el sector del turismo es un objetivo que no se cambia de la noche a la mañana, si no estamos engañando. Es cambiar en un giro estratégico el turismo estacional por el turismo permanente. Y tenemos capacidad, tenemos infraestructura, tenemos gente formada con tradición. Vamos a dar el giro para convertir lo que es una actividad solamente del verano en una actividad de 9 meses, que tenemos ya los estudios y la capacidad para llevarla a cabo. ¿Apostamos por eso o no? El turismo mueve el 13,5% del Producto Interior Bruto. Y es un sector que mueve en torno a más de 500.000 de empleos. ¿Apostamos por él? Pero apostamos para que la gente tenga esa seguridad de no estar trabajando 2 meses, sino trabajar al menos 9 meses, cuando existe una estrategia definida de atraer turistas también en periodos no estivales, que prefieren los climas suaves. ¿Se hace o no? Y para eso tenemos que tener una hoja de ruta definida, voluntad política y capacidad de ser pedagógico en decirle a la gente que los grandes objetivos nunca se consiguen de un día para otro, que tenemos que sentar la base de una Andalucía que dé un giro en su ordenamiento económico. Y hablamos de sectores de la renovación, de la energía renovable. Mirad, todavía en 2015, Alemania, que va allí en mes de agosto y es más triste que ¿qué? Que produce más energía solar que nosotros. Eso es una tragedia. Simpson, como dices tú. Pero los alemanes son capaces de todo. Bueno, pues producen más energía solar que nosotros. ¿Hacemos una apuesta por la energía renovable o seguimos siendo esclavos de las eléctricas? De los dueños de este país, que son las bancas y las eléctricas. ¿O es casualidad que Aznar y Felipe González hayan estado dándose la vuelta entre los gobiernos y las eléctricas? ¿O quién ha cambiado la norma de promoción de la energía renovable si no son las eléctricas que estaban viendo amenazados su negocio? ¿Apostamos o no por la energía renovable? Apostamos por incentivar en ayudas públicas la reactivación de la energía renovable. El pequeño comercio, mirad, un dato. Hay en Andalucía 139.000 establecimientos comerciales de pequeño y mediano comercio, aquí en Chipiona, que no solo tienen una actividad económica, es que vertebran el territorio, o lo que es dicho en román paladino. Si no fueran por las pequeñas tiendas, no habría ni pueblo. Son también las que mueven y equilibran el territorio, las que permitan que funcionen los pueblos. 139.000 establecimientos, 476.000 empleos. Las grandes superficies, que eso sí, están todos los días anuncios publicitarios y alimentan y engrasan bien los medios de comunicación, claro. Son en torno a 367. Generan 22.000 empleos. Son importantes también, pero hay un desequilibrio. 476.000 empleos y 22.000 empleos. ¿Nosotros qué hemos hecho? No somos neutrales. En el ámbito de gobierno, Manolo ha sido delegado de Turismo y Comercio en Cádiz, hemos apostado como nunca con los pequeños comerciantes. Y sabéis una cosa, los pequeños comerciantes no es que nos voten mucho en Izquierda Unida, pero cuando saben cómo funcionamos, nos votan después. Siempre, ¿sabéis por qué? Porque reconocen que nunca nadie ha apoyado tanto al pequeño comercio. Porque nosotros nos situamos en favor de determinados sectores y somos conscientes que gobernar es decidir. Y si gobernamos nosotros, sabemos que vamos a perjudicar a gente, claro. Vamos a perjudicar a los Florentino Pérez, que se están haciendo con los sectores del agua silenciosamente, pueblo a pueblo. Y quien se hace dueño del agua se hace dueño del mundo, ¿eh? Y vamos a perjudicar a los Botín, claro. Nosotros no gobernamos para que Patricia Botín nos haga gracia y nos diga que buenos son estos robos. No gobernamos para eso. Por eso queremos banca pública. Porque cuando hablamos de turismo y decir que vamos a cambiar el turismo de lo estacional a lo permanente, cuando hablamos de incentivos para la energía renovable, cuando hablamos de apoyo al comercio, cuando hablamos de apoyo a las cooperativas para que puedan modernizar su infraestructura, porque venden productos y puedan exportarlos o vender más o incorporar a gente, para dar credibilidad a todo eso, tenemos que tener un instrumento que lo financie. Un instrumento que lo financie, que es la banca privada, que le hemos saneado las cuentas a las antiguas cajas de ahorro y no dan crédito, o lo dan a un interés usurero que no hay Dios que asuma ese riesgo. Tenemos que tener una banca pública, ¿para qué? Una banca pública para que sea
para que dé esa credibilidad a dar crédito al tejido productivo que genera empleo. ¿Quiénes son esos? Las pymes. Lo que hay en Chipiona, empresas de menos de 50 habitantes, de 50 trabajadores, o cooperativas, o autónomos. Optamos por dar el crédito, ¿para qué? Pues porque si fluye el crédito, que es la primera necesidad de Andalucía, reconocida por los departamentos de economía de la Universidad de Andaluza, si fluye el crédito se reactiva la economía. Si se reactiva la economía se genera empleo. Si no, no hablamos de coles. Que nadie me cuente que se va a generar empleo por la voluntad divina, por planes de empleo que duran 3 meses, pero a los 3 meses después estamos como empezamos. Que son necesarios, pero solamente entendidos como algo extraordinario y de carácter urgente, pero no con carácter estratégico. Cuando hablamos del campo y hablamos de la caída de la actividad agraria en Chipiona, porque no se estimula, porque no sale rentable, tendremos que facilitar instrumentos de crédito gracias a los cuales, con intereses razonables, pues el productor se atreva. Pero para eso hace falta más cosas, y entro en el agroalimentario, el principal sector de la economía andaluza, 770.000 empleos directos, hasta 1,5 millones indirectos. Un sector fundamental, ¿por qué? Porque es el más potente de Andalucía y porque sigue teniendo potencialidad. ¿Pero qué ocurre? Que producimos estupendamente, pero después las grandes distribuidoras se quedan con el valor añadido del producto. Habrá que analizar eso y mirárselo, porque no hay desarrollo si solamente nos dedicamos a producir y a vender con precios tirados los productos para que otros, especulando, se los lleven calentitos. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso lo importante de la banca pública, desarrollar no solo la producción, sino la comercialización y la distribución, para que el valor real del producto también se incorpore el valor añadido, que se quede en Andalucía. Os pongo un ejemplo muy andaluz, el aceite de oliva, el que nos define. Somos los productores en Andalucía del 40% del aceite mundial. El 40%, casi la mitad. ¿Os imagináis lo que es eso? Casi la mitad del aceite mundial. El 85% de ese aceite que producimos se va a Italia. Lo hacemos a granel maravilloso, virgen de todos los tipos. Lo compran los italianos, lo ponen en un frasco que parece de colonia, y además son magníficos en el marketing. Lo venden en supermercados norteamericanos de 100 mililitros a $12 y se lo llevan calentito. Y nos quedamos nosotros los pueblos con la cooperativa, produciendo, vendiendo granel y subsistiendo. Habrá que establecer un objetivo estratégico que significa que no va a cambiar de la noche a la mañana esa tendencia, pero sí una voluntad política del gobierno de contribuir a que las cooperativas no se queden solamente en recoger el aceite, sino que también empiecen a comercializar y necesitan ayuda financiera, si no, no hay quien se tire al monte. Hablamos de un proyecto realizable, ejecutable, que tiene un producto, que es voluntad política, pero ¿qué ocurre? Porque hay una minoría en este país que si no lo evitamos se convierte en el dueño de este país. Porque quieren privatizar hasta el aire. Y si no lo evitamos, que nadie después pretenda que haya una sociedad de iguales, porque no la habrá. Y cuando nosotros apostamos por una banca pública, estamos tocándole a la clave del poder bancario privado. Y los banqueros no protestan yéndose a la sede de Izquierda Unida y poniendo una pancarta, diciendo, maillo, que no queremos banca pública, no. Los banqueros son más sutiles. Y llaman a los gobiernos y dicen, oye, pues no sé si te vamos a dar préstamo. Cuidado, que amenazan. Que amenazan. ¿Y para eso qué necesitamos? Cuando hablamos de transformación, necesitamos el apoyo en las urnas, pero al día siguiente, si yo soy presidente de la Junta de Andalucía y voy a crear una banca pública y me van a intentar asfixiar financieramente, quiero al pueblo andaluz levantado diciendo que está apoyando a su gobierno. Quiero que el pueblo quiero que vaya a porque si no, por muy presidente que me elijáis, por muy presidente o gobierno que nos elijáis, no serviremos para nada. Porque nosotros solos, frente a los poderosos, no valemos un duro. Nosotros valemos más que nadie si estamos apoyados por un pueblo detrás, con un gobierno que tiene voluntad de cambio. Porque el tejido productivo de Andalucía, vamos a romper tópicos, que siempre sale en la tele, que si el IBEX 35, que si Iberdrola, que si Endesa, que si el Santander, que si la Caixa, el 94,5, para ser exacto, % del empleo que se crea en Andalucía en el sector privado,
lo crean las empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras, lo crean las cooperativas y otras entidades del tercer sector, y lo crean los propios autónomos que se montan el negocio. Entonces, ¿a quién apoyamos? Tendremos que concentrar los negocios en esos sectores. Y cuando hablamos de modelo productivo, que hablamos del sector agroalimentario, que hablamos de una política agraria que permita, una política agraria propia que permita que, a pesar de la PAC, nosotros en Andalucía garanticemos la producción del productor frente a los abusos de la distribuidora y fomentemos la famosa tienda del consumidor, que las cooperativas, que la Asociación de Agricultores tengan espacios en sus territorios de venta directa, y eso se puede hacer y tenemos competencia. Estamos hablando de nuevo modelo económico. Estamos hablando también del poder de la industria, también. La agroalimentaria es una industria. Cuando tú te dedicas a etiquetar y a envasar aceite o productos hortofrutícolas, eso estás creando industria porque estás creando valor añadido. Y hay un dato que hemos extraído del equipo económico de Izquierda Unida. Comparando las economías de todas las comunidades autónomas, hay un dato absolutamente revelador. Todas las comunidades autónomas tienen una relación proporcional, directa, entre el peso de la industria en su economía y la generación de empleo. A mayor peso de la industria, más empleo. A menor peso de la industria en su economía, menos empleo. Hay dos excepciones solamente, pero tienen su explicación. Baleares por el enorme peso que tiene el sector servicios y Madrid por la capitalidad que le da un registro o un modelo diferente. Por tanto, hablar de recuperación y hablar de modelo es no asumir el acuerdo de Maastricht ni Europa, que nos quiere nada más que de camarero de los jubilados alemanes y daneses. Ese no es nuestro modelo. Nosotros queremos industria porque queremos empleo de calidad y sostenible. Y por tanto tenemos que hablar de reindustrialización. ¿Vinculado a qué? A modelos sostenibles. A tener conciencia de que los recursos son limitados y además no son nuestros. Porque ni lo eran de nuestros antepasados que nos los dieron, ni son nuestros porque se los tenemos que dejar intactos y bien conservados a los que vengan. Por tanto, desde la conciencia de la limitación de recursos, una proyección de la economía vinculada al sostenimiento medioambiental. También se genera empleo desde la descontaminación. Y hablamos de modelo productivo, y hablamos de reindustrialización, y es posible. Pero hay que sentar esas bases. Hay que sentar las bases y además con una segunda experiencia. La primera, lo de la construcción, que no podíamos concentrar tanta energía en un solo sector. La segunda experiencia. La década pasada, en la zona donde se desindustrializaba, venían empresas de fuera con ayuda millonaria de la Junta de Andalucía. Y se instalaban y colocaban a gente. Y cuando dejaban de dar la ayuda a la Junta de Andalucía, esas empresas, de la misma forma que vinieron, se fueron. Hay que hacer un modelo no de esas ayudas a quienes no tienen más interés que especular con las ayudas públicas, se instalan y se van. Hay que promocionar incentivos para ayudar a despegar sobre proyectos sostenibles vinculados con estas prioridades. Con estas prioridades. ¿Usted quiere hacer una construcción dedicada a hacer chalés a lo largo del litoral? Mire usted, no ese es el modelo. Pero si usted tiene una empresa que está dedicada a poner puertas y ventanas climatizadas, por poner un ejemplo muy concreto, ese es nuestro modelo que nosotros incentivamos, porque es coherente con nuestra prioridad económica y nuestro desarrollo de modelo social y económico para Andalucía. Hay coherencia de proyectos de convicción y hay claridad en torno a las prioridades. Y desde esa defensa de este nuevo modelo que se puede hacer, que necesita hacerse, tenemos que atender al mismo tiempo algo fundamental. Andalucía está, como decíamos, en una situación de emergencia financiera, por eso la banca pública es tan importante, pero está en una situación también de emergencia social. Lo decía con el dato de la familia sin ingresos. Nosotros tenemos que hacer un decreto fundamental, un decreto al día siguiente, en el primer Consejo de Gobierno, un decreto de decencia a la gente que no tiene nada, que significa garantizar, qué cosa más hermosa, que un gobierno protege a los que no tienen nada, garantizándoles que aunque no tengan recursos en estos momentos, tienen un mínimo de agua y un mínimo de luz, o lo que es lo mismo, que no le van a cortar el agua ni le van a cortar la luz, porque es un derecho. Si hablamos de un banco de tierras, que pone a disposición las tierras de titularidad pública para la explotación, y hablamos de un proyecto de refuerzo de secundaria para que aumente el nivel de éxito escolar, para que nuestros alumnos y alumnas aprueben con derecho, acudan y superen y mejoren su formación, que después se puedan ir
a formación profesional, a bachillerato, a la universidad, 1.500 profesores para los programas de diversificación curricular, que son los que garantizan el éxito escolar a los que necesitan ese refuerzo. Y utilizar todos los recursos en favor de la sanidad pública, que todas las plantas de los hospitales, que todos los quirófanos estén activos, que no se pueda derivar a la sanidad privada para que esto haga el negocio, costándonos a nosotros todo, teniendo plantas de hospitales y quirófanos cerrados. Vamos a dedicar todos los recursos a la defensa de la sanidad pública, porque también ahí está la generación del empleo correspondiente. Hablamos de situaciones de emergencia y hablamos de política a largo plazo. Desde la decencia, mirad, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, claro, todos los días seguramente, igual que cada uno de nosotros en nuestro ámbito. Pero, acabado el gobierno, la primera vez que hemos entrado en un gobierno de coalición, con un partido con el que tenemos mucha diferencia, pero que entramos para cambiar cosas y cambiar inercias absolutamente inaceptables, podemos decir que desde el primer minuto hasta el último en que han estado nuestros compañeros y compañeras en el gobierno, ha habido corrupción cero. Y eso no lo pueden decir otros gobiernos. Ha habido corrupción cero porque la primera obligación de un administrador público es evitar que se produzca cualquier caso de corrupción. Pero no basta. Porque cuando nos vamos vienen otros y de la misma forma que se ha evitado, puede producirse otra vez. Hacen falta normas que garanticen que nadie meta la mano. Que haya contrapoderes en las decisiones de las ayudas públicas. Que el órgano que da la ayuda a una entidad o a una empresa o a cualquiera no sea el órgano que después revise si lo ha hecho bien o no, que sea otro, que no tenga nada que ver, que no hay colisión de intereses. Hay que establecer esas normas para que nadie tenga la tentación, porque si alguien le deja la tentación, pues dependerá de su dilema o catadura moral, y ya hemos visto a los Javieres Guerrero de toda esa gentuza que se lo han llevado calentito y han promovido el mayor escándalo de lo en Andalucía. Pero hay un tercero importantísimo, compañeros y compañeras. Sabéis, y estoy convencido que lo vais a entender, desde la visión que tenemos de izquierda y crítica, la complicidad insana, la complicidad que corroe la democracia entre el poder económico y el poder político. Lo del Partido Popular con tanto sobre que parecía una estafeta de correo, eso era a lo que me refiero. Me refiero a esa complicidad que explica por qué hay aeropuertos sin aviones, por qué hay estaciones de trenes por donde no se para ningún pasajero, por qué hay autopistas por las que no pasa un coche, porque se crearon obras faraónicas que no estaban justificadas para promocionar y para que se lo llevaran calentito los grandes rapiñeadores de los fondos públicos. Y cuando decimos que somos molestos, nos referimos precisamente a eso. A que nosotros, cuando hemos estado en la competencia de obra pública en Andalucía, con todas las limitaciones, pero había un metro de Málaga que hemos podido ponerlo en marcha ahorrándonos 500 millones de euros. Porque había nada más que túneles y superenlaces para nada. ¿De dónde vienen? ¿Para qué? Hemos puesto un metro que se monta la gente, que funciona con 500 millones de euros menos. En el metro de Granada había un túnel que no lo quería un barrio popular, el Zaidín, que se llama. No lo quería nadie. Y nosotros cogimos y dijimos, pero bueno, ¿y por qué hace falta un túnel que va a poner en amenaza los bloques de pisos que hay al lado, que va a poner en riesgo la economía de los comerciantes de la zona, si con un semáforo resolvemos? Y pusimos un semáforo y nos ahorramos 25 millones de euros. Por eso no nos quieren los grandes constructores de España. ¿Cómo nos van a querer si le hemos parado el gran negocio que tenían? Y a mí me preocupa mucho una cosa. Me preocupa mucho que tanto Susana Díaz como Juan Manuel Morello hayan dicho que hay que recuperar la colaboración público-privada. Porque la colaboración pública-privada, eso que llaman así, que es mentira, es el expolio que cuadruplica el coste de infraestructura. Y así están todos, claro. Así están todos, encantados de haberse conocido y de influir en los medios de comunicación y de tener cada vez más poder. Y nosotros no podemos permitir esas políticas. Amigos y amigas, vamos a conseguir dos cosas este año, apasionantes. La primera, conseguir que Izquierda Unida determine el futuro de Andalucía. Que tengamos un proyecto de verdad de transformación. Que recojamos la antorcha iniciada en Grecia, también en el sur de Europa, y demos también desde el suroeste de Europa un mensaje a la Merkel y a los partidos alemanes. Que construyamos esperanza para el resto de los españoles y de los europeos. Y el 24 de mayo, Isabel María sea la alcaldesa de Chipiona, la primera mujer y alcaldesa de Chipiona. Que colaboremos juntos y estemos cerca de los agricultores y estemos
estemos cerca de los emprendedores turísticos, estemos cerca de los trabajadores y que se sientan los trabajadores con un gobierno que apoya el desarrollo de los sectores económicos, vinculándolo también a las condiciones laborales de la gente. Y que identifiquemos el turismo de calidad con tener a los trabajadores y trabajadoras en tus hoteles, hostales y establecimientos también con trabajos de calidad. Ese es nuestro modelo. Es posible. Somos más. Somos la mayoría social que tiene ganas de transformación. Tenemos ganas, fuerza, mucho ánimo y tenemos pasión por Andalucía. No os quepa la menor duda. De aquí al 22 tenemos las pilas puestas porque nos creemos este proyecto. No nos hace falta que nos empuje mucho. Tenemos mucha fuerza y muchas ganas. Nos creemos que somos gente capaz de dirigir esta tierra. Y nos merecemos todo, dirigir esta tierra para llenarnos de esperanza, para que los jóvenes no tengan como horizonte tenerse que ir a Londres o a Berlín o a París para practicar su formación. Los queremos aquí, compartiendo con nosotros las preocupaciones, contribuyendo a la solución de los problemas, ayudándolos a iniciar actividades económicas. Los queremos y las queremos aquí. Y mañana, el Día de la Mujer Trabajadora, la apuesta irrenunciable por la igualdad de género, la ruptura de la brecha salarial, la promoción de las mujeres dentro del empleo, que no se vean coartadas, y una lucha absolutamente radical, irrenunciable, firme, contra esa lacra que se llama violencia de género. Tenemos un partido abierto, dependerá de todos. Hace 3 años el PP decía que iba a ganar, todo el mundo decía que mayoría absoluta, y le dimos un gran, bueno, no voy a decir un corte de manga a todos los que auguraban eso. Y fue gracias a Izquierda Unida. Y gracias a Izquierda Unida, hoy, 2015, marzo de 2015, el Partido Popular no es alternativa. Moreno Bonilla está siempre como platanito, dame una oportunidad. No la tiene. Y no la tiene porque hace 3 años nosotros lo impedimos. Y ahora no toca ya si el Partido Popular gobierna o no. Ahora toca gobernar desde la izquierda. Poner banca pública, ingresos básicos a las familias que no tienen, agua y luz para todas las familias, un banco de tierras para la explotación de las tierras y la creación de agroindustria, una voluntad inequívoca de dedicar los recursos públicos, que lo hay, a la generación de empleo. Y eso se hace con voluntad política, con ética de la convicción, gracias Cayo, y con el apoyo inmenso de los andaluces y de la andaluza. Muchas gracias. Adelante.